Primavera de 1945. Los caminos del sur de Alemania se llenan de columnas norteamericanas, tanques con la pintura descascarada y cascos polvorientos. Tras años de guerra, los hombres cruzan pueblos aplastados, puentes improvisados y miran a un enemigo que ya no avanza. Retrocede, se rinde y se desmorona. Desde las playas arrasadas de Normandía, pasando por el bosque de Hürtgen y la pesadilla helada de las Ardenas hasta el corazón industrial del Ruhr, las fuerzas del tío Sam avanzan como una marea de acero. Así cayó el Tercer Reich ante las botas estadounidenses, con el peso del barro, la pólvora y la verdad. El cierre del cerco comienza con un mensaje simple: seguir avanzando. La frontera occidental se había pagado caro. Hürtgen trituró batallones bajo copas de pinos y artillería de esquirlas. En las Ardenas, el invierno obligó a resistir y contraatacar entre el hielo y los tanques Panzer, pero al rebotar la ofensiva alemana, el empuje aliado no volvió a soltar el acelerador. Las unidades cruzan la frontera y empujan por Renania mientras los mapas se vuelven obsoletos por la velocidad de los motores. Colonia cae y con ella la certeza de que la guerra ha entrado a la sala de estar del Reich. Fachadas desgarradas, la catedral intacta recortando un horizonte de ruinas, fuego cruzado en avenidas cubiertas de escombros, y pelotones abriendo boquetes para pasar de casa en casa sin exponerse en la calle. Los soldados describen un país partido. Avenidas desiertas con fachadas desdentadas, señales pintadas a mano, ancianas con brazaletes blancos guiando a niños hacia puestos de asistencia. Tras Colonia, el sur se abre paso. Cruce tras cruce, el frente se estira, las rutas retumban y la sensación es contundente. Alemania ya no puede sostener el terreno. La siguiente meta es el río que Hitler juró mantener inviolable, pero que ahora es un desafío logístico, no un muro ideológico. Y el Rin no espera a nadie. El cruce del Rin sintetiza la manera en que peleaban estas divisiones. Buscaban aprovechar las oportunidades y operaban con velocidad y coordinación. Donde los puentes han volado, los ingenieros improvisan. Donde queda un arco en pie, se explota el resquicio. Los hombres cruzan bajo fuego disperso, mientras desde la retaguardia se empujan pontones, se alinean tramos metálicos y los convoyes no se cortan ni de día ni de noche. El 7 de marzo de 1945, en Remagen, la 9ª División Acorazada encuentra el Ludendorff todavía en pie. En minutos, patrullas cruzan bajo fuego. Zapadores arrancan cables, desactivan cargas, apuntalan con madera. Detrás, pontoneros arrasan tramos metálicos hasta montar pasos paralelos. El cruce crea una cabeza de puente antes de que el enemigo entienda que el muro ha cedido. Más al norte, el salto se vuelve vertical. El 24 de marzo, Varsity lanza la 17ª aerotransportada de Estados Unidos y a la 6ª británica tras la ribera oriental para bloquear contraataques y asegurar cruces. Las zonas de salto hierven de fuego antiaéreo, pero cuando la infantería mecanizada enlaza con los paracaidistas, el Rin deja de ser línea roja y se convierte en una autopista. En la orilla oriental, el paisaje cambia. Fábricas vacías, barracones improvisados, familias que montan sábanas blancas en las ventanas. El cruce no es solo una proeza técnica,
Es el mensaje de que el último gran obstáculo alemán ya no detiene a nadie. Lo que viene: Frankfurt, Nuremberg, los nudos ferroviarios y los patios de maniobras. Algunas ciudades se defienden con lo que queda y otras abren sus puertas con rapidez para evitar el combate casa por casa. Frankfurt se convirtió en una operación quirúrgica. Asegurar puentes, cegar nidos de ametralladora, tomar estaciones. La entrada en la ciudad revelaba el patrón repetido del frente occidental. Fuego breve, posiciones sueltas, rendiciones en grupo y de pronto un foco de resistencia atrincherada que exige asaltos con bazucas y lanzallamas. Oficinas vacías, refugios atiborrados, la burocracia derrumbada. Y en medio, talleres intactos con herramientas y planos aún sobre la mesa. El esqueleto de una economía que produjo hasta el borde del colapso. Con Frankfurt asegurada, la ruta se curva hacia Baviera. Pero en paralelo, al norte estalla el golpe definitivo. La Bolsa del Ruhr. Cercada desde sur y norte, la cuenca siderúrgica queda atrapada con cientos de miles de soldados, restos de escuelas de instrucción y Volkssturm. Las columnas estadounidenses procesan rendiciones por millares, los depósitos de carbón y acero pasan a manos aliadas y el pulmón industrial del Reich se apaga. Sin Ruhr no hay Reich que pelee en el oeste. Al sur, una ciudad con pasado imperial decide no entregarse tan fácilmente. El nombre pesa como una advertencia: Nuremberg. Donde la propaganda celebró su fuerza, habrá que pelear calle por calle para enterrarla. Del 16 al 20 de abril, Nuremberg no se rinde con una firma. Se disputa esquina a esquina. Las ruinas ofrecen tiro y cobertura. Los 88 milímetros se emplazan en tiro directo sobre avenidas. Cada plaza puede ser una trampa con cruces de ametralladora. La respuesta se escribe en manuales y cicatrices. Tanques abriendo boquetes con alto explosivo. Pelotones entrando por paredes adyacentes en vez de por las puertas. Granadas en escaleras, ráfagas cortas, tiradores limpiando buhardillas. Zapadores despejando minas y abriendo rutas entre escombros. El enemigo ya no era un ejército en orden de batalla. Eran grupos endurecidos, restos de unidades, oficiales que sabían que no había relevo. El avance se midió en intersecciones tomadas, en edificios despejados y en días que se hacían eternos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo nazi, Nuremberg cae y con ella el mito blindado de la invencibilidad. Al bajar la bandera con la esvástica del asta principal, no se derriba solo un símbolo. Se desarma el escenario del culto nazi. La guerra, sin embargo, guarda su golpe más brutal no en una sala municipal ni en un puesto de mando, sino detrás de un portón de hierro a pocos kilómetros de Múnich. El nombre que pronto conocerá el mundo: Dachau. The flight of a Dachau concentration camp near Munich. Set up in 1933, it was the first concentration camp on German soil. Here, for 12 long years, inmates were tormented, tortured, and murdered. 29 de abril de 1945. Elementos de las unidades Thunderbird y Rainbow de infantería llegan al complejo de Dachau y lo primero que encuentran es silencio y humo.
Detrás del portón había hileras de barracones, cuerpos apilados y miradas huecas. Hay prisioneros que caminan como sombras y otros que ya no pueden hacerlo. Los informes ya no se parecían a partes de operaciones. Eran descripciones de hedor, de vagones con muertos, de supervivientes que se tambalean hacia los uniformes con las manos extendidas. Muchos soldados habían peleado meses enteros sin ver al enemigo de cerca. Aquí experimentaron la victoria más amarga. No hubo batalla dentro del campo, solo evidencia. De golpe, la palabra victoria se llena de contenido moral. En la misma jornada, pelotones se dividen entre asegurar el perímetro, asistir a sobrevivientes, requisar archivos y registrar imágenes a color que se quedan para siempre en la retina de quienes las tomaron. Al salir, la moral ya no se midió en medallas ni en glorias tácticas. Se midió en la certeza de por qué la guerra no podía terminar de otra manera que en la derrota absoluta del régimen nazi. Y sin embargo, aún faltaba cerrar el círculo. Aún faltaba un encuentro a orillas de un río cuyo nombre sellará el frente occidental. 40 kilómetros río arriba, un equipo de reconocimiento estadounidense se había topado por pura casualidad con una patrulla soviética. No era precisamente un lugar adecuado para un acontecimiento tan simbólico. El espectáculo que tuvo lugar en Torgau el 27 de abril fue bautizado el Encuentro de Oriente con Occidente. 25 de abril de 1945. En Torgau, patrullas de la División 69 de Infantería se dan la mano con avanzadas soviéticas. La foto a color, con sonrisas abiertas, brazaletes rojos y gorras inclinadas, condensa meses de rutas, convoyes y combates. Alemania dividida. El Reich partido. La maquinaria de guerra sin combustible ni órdenes. Desde ese instante, la coordinación se vuelve diplomacia. Líneas de contacto, zonas de control, pasos permitidos, pasos vedados. La guerra aún tiene disparos aislados, pero la dirección ya no está en disputa. Para los estadounidenses, Berlín ya no es objetivo. Su guerra se cierra asegurando el sur, desarmando guarniciones, gestionando prisioneros y atendiendo a civiles sin comida ni servicios. Múnich cae, Berchtesgaden queda como trofeo simbólico y los puestos de control sustituyen a los asaltos. La artillería calla, pero los papeles hablan. Capitulaciones locales, inventarios de arsenales, hospitales de campaña donde antes hubo cuarteles. En los radios llegan reportes secos. El asedio en la capital se apaga. Los mandos regionales negocian. En el sur, las columnas siguen, pero más despacio. Los disparos se transforman en firmas. Falta una sola fecha para ponerle punto final al mapa. Para los civiles alemanes, la fecha es un abismo o un respiro. Para los soldados que empujaron desde Normandía hasta el Danubio, es el cierre del círculo. El 8 de mayo de 1945 no borra los escombros ni resucita a nadie, pero ordena el caos. Deposita un arma, entrega una radio, abre un depósito, forma una fila, firma un papel. En pueblos y ciudades, las escenas se repiten. Pan repartido desde camiones, colas frente a oficinas improvisadas, soldados norteamericanos que tratan de entender un país ajeno. La sensación no es de euforia sin más, es de alivio, de trabajo por hacer, de entender qué fue lo que se ganó. Porque la victoria, para quienes la caminaron, no es solo un titular. Es cada calle que ya no dispara, cada puente que ya no explota, cada campo que deja de matar sin disparar.
Y al terminar los disparos, comienza otra historia, la de cómo se reconstruye un país y cómo cada uno de esos hombres vuelve a casa con imágenes que nunca abandonarán su memoria. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas para que juntos sigamos descubriendo la historia militar.